¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Este es el video explicativo sobre el tema 12 de Historia de México. Estamos viendo los antecedentes internos a la independencia de México. Recordemos que la semana pasada vimos los antecedentes externos. Vamos a dar una pequeño recordatorio acerca de los mismos. Hubo factores muy importantes que surgieron fuera del territorio nacional de la Nueva España, lo que hoy es México. Algunos de ellos, por ejemplo, la Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual europeo, en el cual, bueno, se empieza a hablar de cuestiones de política, de cuestiones de economía y cuestiones ideológicas como de república, democracia, etcétera, ¿no? Derrocar a las monarquías. Y bueno, estas ideas de la Ilustración comienzan a llegar a México, bueno, a la Nueva España y empiezan a hacer un eco en la conciencia de la población novohispana. La Ilustración, bueno, trajo la enciclopedia es un intento de recabar todo el conocimiento humano hasta entonces en varios tomos escritos para llegar a que el conocimiento estuviera al alcance de todos los pueblos. Recordemos que la creación de la imprenta abarata los costos de producción de los libros y la facilidad con que se pueden conseguir entonces. Esto hace que muchas más personas puedan leer, aprendan y con ello, bueno, todas las ventajas que trae el leer, que es un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo. Otro de ellos fue la independencia de las 13 colonias, lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Logran su independencia el 4 de julio de 1776. Francia y España apoyan la iniciativa en 1778. Recordemos que España, sobre todo, estuvo en conflictos con Inglaterra durante mucho tiempo, entonces el hecho de que las 13 colonias se independizaran, bueno, era un golpe para la supremacía inglesa, por lo tanto, pues España y Francia también apoyan esta cuestión. Y bueno, Inglaterra acepta la independencia hasta 1783. Otro de los antecedentes externos fue la Revolución Francesa, donde una revolución burguesa para derrocar a Luis XV, y bueno, se instala una dictadura militar napoleónica y Napoleón busca extender su territorio sometiendo a otras naciones, naciones que van a ser España. En 1808 es invadido, eh, Napoleón invade y toma España, logra que abdiquen tanto Carlos V como Fernando VII, y bueno, instaura como rey de España a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botellas debido a su problema de alcoholismo. Sí, bueno, esta guerra va a terminar hasta 1884, durante la cual España se opone a este imperio impuesto y se gobierna por medio de juntas provisionales. Entonces todo eso va a repercutir en las cuestiones internas de Nueva España, ¿sí? Sobre todo en los criollos, que son los que más van a verse afectados, sobre todo por las reformas borbónicas. Hay que recordar que cuando llega la familia Borbón al trono de España, este, las reformas que aplican, bueno, tienen una severa consecuencia en la economía novohispana, afectando principalmente a los criollos, quienes son destituidos de todos sus cargos para poner a españoles peninsulares. Es decir, los criollos no podían tener acceso a cargos importantes y que les redituaran de manera económica, porque todos esos eran destinados para los españoles que venían de eh, de la península. Otras de las cosas que van a afectar sobre todo a los criollos es la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles y bueno, el hecho de la ilustración, las ideas de democracia, de participación ciudadana, de derechos humanos, todo esto va a empezar a crear una conciencia de identidad novohispana. Los criollos ya no se van a identificar a sí mismos tal cual como hijos de españoles nacidos en América, sino se van a identificar como americanos, tal cual, como novohispanos. Ellos van a ser los residentes y por ende deben de ser los gobernantes de Nueva España. Otra de las cuestiones que va a afectar internamente es el monopolio político económico establecido por las reformas borbónicas.
Recordemos que una de las reformas en cuestiones económicas es que todo lo que sale de la Nueva España, sobre todo oro y plata, era destinado a las causas, sobre todo las guerras que tenía España en aquel entonces. Entonces, la colonia de Nueva España empieza a mandar muchos recursos a España. Sin embargo, España ofrece muy poco en cuanto a todo lo que se necesita dentro de la colonia. De hecho, restringen tanto el comercio que las colonias solamente podían importar, o exportar, mejor dicho, exportar todos sus productos directamente a España. Y los productos que no se producían dentro de las colonias tenían que ser comprados directamente a España. ¿Sí? Incluso, si no me equivoco, llega un momento en que el tabaco puede ser solamente vendido por España, ni siquiera puede ser consumido dentro de los propios países donde se producen. Otra cosa es que tiene mucho que ver es el mercurio que se utilizaba para las minas, para extraer los metales, la plata y el oro. Bueno, pues también todo esto lo van a tener que comprar directamente de España con un costo mucho mayor, lo cual va a repercutir en la economía de todos estos personajes. Eh, Aquí tenemos un diagrama de cómo va sucediendo todo esto. Este, las acciones por las reformas afectan a todas las esferas sociales, sobre todo a las más pobres y a las más ricas de los criollos, porque de los peninsulares, pues no, por el contrario, a ellos les favorece. La llegada de españoles directamente para imponer las reformas y tomar el control de todo el gobierno. Se vive de las obras de los beneficiados que las leyes borbónicas dejan. Los indígenas se quedan sin tierras. Y bueno, todo esto va a llevar a que Nueva España tenga corrupción y se dé lo que es el contrabando. Los novohispanos van a ver en el contrabando una oportunidad para conseguir productos mucho más barato e incluso poder vender sus propios productos y obtener un beneficio de ellos. Nuestro tema 12.3, que se llama Conjuras y conspiraciones contra Nueva España. Las conjuras y conspiraciones surgen a raíz de las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII. Bien, todo esto son conflictos internos dentro de la Nueva España que se van a dar con la intención de querer quitar el gobierno no español. No, en un principio jamás se habló, por ejemplo, de independencia, se hablaba de autonomía. Los criollos querían seguir siendo una colonia española, pero ser gobernados por ellos mismos, es decir, era una colonia americana, por lo tanto los americanos eran los que deberían de tener el control de esa colonia y rendir cuentas directamente al rey de España. Las primeras conspiraciones de las que se sabe surgen alrededor de 1808. Los personajes importantes son José de Iturrigaray, un virrey que apoyaba a los criollos, y los criollos Francisco Primo de Verdad y Ramos, un abogado, y Juan Francisco Azcárate, que reclamaban la soberanía en ausencia de un rey legítimo, es decir, al no haber un rey legítimo de la familia Borbón, sino que había un rey impuesto de la familia Bonaparte. Estos personajes hacen una conspiración tratando de restablecer o de implementar cierta soberanía para mantener la colonia protegida hasta que regresara el rey. Esta conjura se le llamó Conjura del Ayuntamiento de la Ciudad de México, pero en 1808, ese mismo año, es sometida, es descubierta y es desintegrada. La siguiente, un año después, en 1809, en la ciudad de Valladolid, lo que hoy es Morelia, Michoacán, surge una de las conspiraciones más fuertes, creada por José Mariano Maichelén, miembros del clero y oficiales del ejército realista. Buscaban la soberanía mientras el rey Fernando VII retomaba el poder. Ellos de igual manera buscaban proteger las tierras del rey español, en este caso Fernando VII, de la familia Borbón, hasta que retomara nuevamente el poder y entonces regresar nuevamente el dominio a Fernando VII, pero con la condición de que fueran los criollos quienes
nuevamente tomaran el poder de la colonia española. Esta conspiración fue desmantelada el 12 de diciembre de 1809, fue descubierta y todos sus miembros fueron apresados. La siguiente conspiración, que fue la más importante, es conocida como la conspiración de Querétaro y tiene como reconocimiento una mujer que fue una de las mayores protagonistas, de las más activas y de las más interesadas, que fue doña Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del entonces corregidor Miguel Domínguez. Algunas de las personas que apoyaban esta rebelión, esta conspiración, eran el capitán Ignacio Allende y el capitán Juan Aldama. Estas personas decidieron buscar una persona que legitimara y que fuera como el rostro de esta conspiración y deciden incorporar al cura Miguel Hidalgo y Costilla al movimiento, quien acepta este movimiento ya que se dice que tenía aspiraciones de un obispado, quería ser obispo, pero por el hecho de ser criollo, bueno, no se le permite, por lo tanto acepta participar en esta conspiración y empiezan entre todos a organizar este movimiento que estaba previsto levantarse en armas en diciembre de 1810, precisamente en San Juan de los Lagos, aquí en Jalisco. Sin embargo, bueno, el hecho de que fueron denunciados ese mismo año, en 1810, provoca que doña Josefa Ortiz de Domínguez alertara al cura Hidalgo y este pues tomara la iniciativa y en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 convocara a muchos de los aliados que tenía en el pueblo, que hoy conocemos en el pueblo de Dolores, hoy en el estado de Hidalgo, para iniciar este movimiento armado que posteriormente va a tener repercusiones muy grandes, llegando a consolidarse lo que es la independencia de México. Eh, Aunque originalmente, reitero, no se buscaba una independencia, se buscaba una autonomía con respecto a España, se buscaba que los criollos gobernaran la colonia novohispana, que los novohispanos fuera para ellos, y bueno, lo podemos empatar con la doctrina Monroe de Estados Unidos, que es América para los americanos. De hecho, los criollos se vieron muy influenciados por la doctrina Monroe de Estados Unidos, de América para los americanos. Entonces, bueno, es bajo ese concepto en el que ellos se levantan en armas, tratando de restablecer, o mejor dicho, de establecer un poder novohispano en la Nueva España. Posteriormente, estos criollos van a tomar elementos de las poblaciones indígenas y los van a incorporar como propios. Sobre todo también los mestizos, porque, bueno, ellos reconocen a final de cuentas que están en territorio originario de esos pueblos, por lo tanto, saben reconocer dentro de las reminiscencias de la sabiduría de esos pueblos elementos muy valiosos y muy importantes que, por ejemplo, va a retomar José María Morelos y Pavón en Sentimientos de la Nación, que ya lo veremos más adelante, pero bueno, lo dejamos hasta aquí, solamente estamos viendo las causas internas de la Nueva España, ¿no? Hagamos una recapitulación: las causas externas, la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y la crisis española, la invasión napoleónica a España, la abdicación de Carlos IV, perdón, y Fernando VII, y como causas internas, el descontento de los criollos por la severidad de las reformas borbónicas, el maltrato evidentemente que sufrían los indígenas, quienes, bueno, dentro de las reformas borbónicas, antes de ellas, los indígenas desobedientes, por llamarlo de alguna manera, eran encarcelados. Una vez que llega Fernando VII, la familia Borbón en general, y se establecen estas reformas, bueno, se prohíbe que se encierre a los indígenas para que sigan trabajando y cada que cometen alguna falta tenían que ser azotados. Entonces, bueno, esto no le pareció a ninguno de ellos. El descontento de los criollos por las cuestiones económicas, políticas y, bueno, también el hecho de que haya sido invadida España como causa externa, todo eso va a generar una conciencia de identidad novohispana, una conciencia de identidad criolla de América para los americanos
y eso son los factores fundamentales que van a formar todo el grueso ideológico de la independencia de México, lo que después va a llegar a ser la independencia de México. Esto es todo de mi parte, muchas gracias por su atención y nos vemos en clase.